que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz, y es por tu gracia. Esta oportunidad es de darle gracias a Dios que en medio de todas las cosas podamos saludarles y desear que la confianza en Dios, sus bendiciones y la provisión sea en la fidelidad que Él ha prometido para cada uno. Porque Dios es fiel en sus palabras, fiel en los pactos que concertó con Israel, y que algunos ya se los cumplió y otros están para el futuro, hasta que en el reino milenial entonces Cristo gobierna como Rey. Y entonces en esta esperanza y viendo los pactos que Él concertó con Israel, vemos la fidelidad de Dios. Entonces la gracia de Dios recorre a través de la historia bíblica en el trato que Dios ha tenido con la humanidad, dándole oportunidad a la humanidad de poder acercarse a Dios. Y siendo pues una gracia de Dios, porque somos imperfectos, somos infieles, podemos decir, estamos propensos a cualquier cosa en la vida. Y a pesar de eso, de que somos pecadores, Dios ha provisto diferentes maneras de poder acercarse a Él. Y para que el hombre tenga la oportunidad, por eso es que a los cristianos los ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, para que estando en el reino de Cristo podamos acercarnos a Él. Y Dios revela al hombre siempre su gracia, en esta ocasión a través de los pactos. Podemos ver algunos solamente, pero nosotros debemos comprender la gracia de Dios, disfrutando sus bendiciones en los pactos, según se muestra la fidelidad de Dios. Por eso hay un pacto que le llamamos davídico. Ese está concertado ahí en el segundo de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Cuando leemos ahí vemos que el pacto davídico de gracia viene siempre de la palabra chesed, que hemos visto que tiene que ver con la misericordia de Dios. Y en ese sentido, entonces vemos que se basa en la fidelidad de Dios a su palabra. Se basa en la misericordia que Dios tiene, porque cuando dice eso, ahí en capítulo 7, hace ver entonces que esa es la misericordia de Dios, que Dios ha concertado pacto con el pueblo de Israel y tiene en ellos hoy día la esperanza porque para ellos no ha venido Jesucristo. Entonces en el capítulo 7, versículo 12, encontramos estas palabras que dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, dice, yo levantaré después de ti a uno del linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré mi reino, y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le daré a él padre, y él me será hijo, y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. La lectura sigue, pero lo que está haciendo Dios es concertando un pacto, que este pacto se basa en la fidelidad de Dios a través de su misericordia, que nosotros hemos recibido también por estar en la gracia de Dios.
no por mérito humano, no por cosas que hayamos hecho o que vamos a hacer, sino por la pura gracia de Dios. Se demanda guardarla. Cuando dice guardar sus mandamientos, es guardar el pacto, guardar la palabra de Dios, porque Dios está enfatizando eso. Entonces, dice, levantaré, dice, después de ti uno de linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y luego dice que para siempre será el reino, y si él dice el mal, entonces lo castigará, que son algunas cosas que se desprenden de la historia de los israelitas, que Dios los castigó. Por ejemplo, en el desierto, que aquellos que se portaron mal no pudieron entrar a la tierra de Canaán, sino de 20 años hacia abajo, solo los de 20 años hacia abajo, y los viejos no entraron porque se portaron mal en el desierto. Entonces se demanda guardar sus mandamientos para que Dios cumpla su palabra con fidelidad, así como se los cumplió a los israelitas. Eso, como hemos dicho, la salvación es gratuita, es sin condiciones, pero las bendiciones son condicionadas. Aquí es importante enfatizar que Dios está demandando guardar sus mandamientos o guardar su pacto, entonces con todas las estipulaciones que Dios les dio, cómo debían de comportarse. Por eso es que recuerda que en toda la Biblia está esto, porque Dios, por ejemplo, usted lee Apocalipsis, el capítulo 1 y versículo 3, usted encuentra también que esa es la voluntad de Dios, guardar. Porque, por ejemplo, ahí Dios dice en su palabra algo claro, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que ahí están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, el que lee, el que oye y la guarda. Dios espera que leamos la palabra, que la oigamos y que la guardemos. Es la práctica de la fe. Dios se agrada de que su pueblo esté interesado en eso. Por eso demanda aquí que, debido a que Dios tiene un pacto de gracia con David, entonces, y que en cuenta estamos nosotros en el tiempo de la iglesia, y este pacto se relaciona con su gracia, porque ahí ya hemos leído el versículo, también podemos encontrar en otras partes de la palabra, como este que está aquí en el capítulo 7, y tenemos ahí entonces algo otra referencia en cuanto a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El 7:15, por ejemplo, es que dice: pero mi misericordia no se apartará de él como la apartaré de Saúl, si el cual quité delante de ti. Ahí está que la base del pacto de gracia es la misericordia de Dios, porque mi misericordia no se apartará de él. Es que la base aún los del pacto, que eran de ley y de asuntos que hacer, aún la base de esos es la misericordia. Y entonces tenemos suficientes citas donde podemos repetir eso, pero hermanos y amigos, Dios de gracia quiere recibir a cada uno. Por eso es que dice que yo le seré a él por padre, y dice: y él me será a mí
a mi hijo. Pero está en medio de la misericordia, de la fidelidad de Dios, que Dios quiere dar oportunidad al hombre para que se apropie de la misericordia de Dios. Y tiene que ser así porque imagínese usted que en la base, aún si usted lee el Salmo 100, dice que alabamos a Dios y que podemos hacerlo porque Él es bueno. Y su fidelidad, dice, Él es bueno y su fidelidad es para siempre y su verdad por todas las generaciones. Habla de la veracidad de la palabra, habla de que la bondad de Dios y habla de la bondad de la misericordia de Dios. O sea que usted y yo tenemos esa oportunidad de entrar, porque Dios ya hizo pacto con nosotros en cuanto a la salvación y también en cuanto a algunas bendiciones, pero Él está condicionando esta palabra. Es importante que nosotros nos apropiemos, porque su cumplimiento es el reinado de Cristo, dice el Mesías. Cuando leemos 1 Samuel 16:5, entonces dice que ve a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa donde yo muere, le pregunta. Y ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. Y cuando erige el templo para Dios Salomón, él estaba pensando y pregunta, ¿pero verdaderamente Dios habitará en esta casa? Y el concepto que tiene es aquí que los cielos de los cielos, dicen, no te pueden contener, cuanto menos esta casa. Pero Dios les prometió que iba a estar con ellos. Y entonces su cumplimiento es el reinado de Cristo como el Mesías, allá en Apocalipsis 20, 4 y 6, cuando entonces ya va a estar Él reinando y le va a mantener las promesas del pacto a Israel, porque se lo va a cumplir, y ahí podemos nosotros leer en Apocalipsis el capítulo 20, 4 en adelante, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron, dice, la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que dice no recibieron la marca de la bestia en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Él le va a cumplir el pacto que está concertando con David allá en la tribulación. Entonces van a tener esos 1000 años de paz que Dios promete en su palabra, que es el trato de Dios específicamente con el pueblo de Israel. Porque el trato de Él siempre ha querido tratar con el hombre, dándole oportunidad, como digo, para que se acerque a Él. Y tenemos toda la oportunidad de esto, porque lo que enfatizamos aquí es que Dios lo que promete lo cumple, que Dios es fiel a su palabra, y que aún este pacto de David es un pacto de gracia para el pueblo de Israel. 2, hermanos, está el otro pacto que le llamamos mosaico, porque fue el pacto que Dios hizo con Moisés. Y aquí está recordando entonces todo esto, ¿verdad? Cuando hablamos de ese pacto, la base de la liberación del pueblo de Israel podemos encontrar en Éxodo 20,
versículo 6, en el 34:6, podemos encontrar que también les hace ver esto el Señor. El 26, entonces tenemos las palabras del Señor que dicen de la siguiente manera. Ya tenemos ahí entonces la idea, pero dice, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero fíjate que está concertando el pacto con Moisés y dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman. Entonces vemos ahí que la base de la liberación fue la gracia de Dios, de enemigos, de adversidades, de la peregrinación. Dios los libró a ellos en todo tiempo de sus enemigos que habían en el desierto, de aflicción, de refugio y de su pueblo también Dios sirvió ahí. Entonces, en medio de la aflicción, en medio de los enemigos, Dios fue refugio de ellos y Dios les proveyó todo aquello elemental que necesitaban. O sea que debemos de alabar a este Dios que es fiel a sus promesas, porque la base no solamente de la liberación, sino la base de resurgimiento nacional de Israel. Ya cuando no era pueblo, que no había nación, entonces Dios se ocupó de formar un pueblo suyo. Cuando concertó el pacto con Abraham en el capítulo 12 también, el 15, el 17, y lo que vemos ahí es que Dios se dignó en levantar un pueblo, porque a Abraham se lo había prometido y le dijo a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, además de bendiciones personales, bendiciones nacionales, también le dio bendiciones o promesas universales. Y se resurgió en 1948, cuando se formó mundialmente como nación, se reconoció a Israel como un Estado, y la alegría de los judíos para volver a la tierra prometida que Dios les había dado. Y eso es base a la misericordia de Dios, porque no es que el pueblo haya sido tan fiel, sino que es parte de la promesa de Dios que Dios concertó con Moisés y con el pueblo de Israel en el Sinaí. Y entonces vemos su cumplimiento años después, como digo, en 1948. Y ha hecho que sea una de las potencias en el mundo, a pesar de tener solamente 21,000 kilómetros cuadrados, semejante a El Salvador. Pero Dios los ha bendecido, porque dice que Japón e Israel le hacen contrapeso a Estados Unidos en cuanto al avance de la tecnología, que está en Tel Aviv, que es la ciudad moderna de Israel, aunque Jerusalén sigue siendo la capital. Pero, como dijo alguien, Japón tiene tanto dinero, dice, que fácilmente puede comprar a Estados Unidos. Dice. No es algo, es una utopía, pero para dar a conocer que hay potencias en el mundo, y una de ellas es Israel, siendo el pueblo de Dios. Nosotros estuvimos, por ejemplo, en unas sesiones a nivel nacional, e invitaron entonces a un funcionario que dice que
el embajador no pudo venir y mandó al encargado de protocolo de la embajada de Israel. Y en otra ocasión, pues sí estuvo el embajador en otra sesión, y entonces le preguntaron, bueno, dice, ¿qué dice usted del pueblo evangélico? Y él dijo, lean las escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento. El otro que llegó del protocolo de la embajada de Israel, él habló de Israel en cuanto dijo, no pudo venir el embajador porque él tenía que viajar a Israel porque se celebra entonces la celebración de las cabañas en Israel, y ellos guardan esas costumbres. Cuando la gente sale de su casa, hace sus cabañas al frente, y es parte de la ley. Entonces el embajador viajó para eso, porque ellos están agradecidos que eso representa que en un tiempo del desierto vivieron de esa manera. Por eso es que Dios está tratando con ellos, los ha bendecido, y ustedes saben que las guerras que han sido contra Israel siempre ha salido victorioso. Pero es parte del pacto de Dios que en medio de la aflicción ha sido refugio, siempre ha salido por su pueblo, y la base, como decimos, del resurgimiento nacional está ahí, y de eso habla el Salmo 85, 6 y 8, si usted quiere buscar. Pero ahí está hablando en parte de lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Entonces, ese 85 que les mencioné, vamos a leerlo para corroborar lo que estamos pensando esta noche en cuanto a Dios. 85, 6 y 8 dice de la siguiente manera. Dice, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová, Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan, dice, a la locura. Entonces, está refiriéndose a eso, al pacto y la misericordia que Dios tiene para con ellos, porque dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, y dice, y otras palabras que nos dan a entender entonces que Dios está para ayudar a su pueblo, por el sufrimiento, por su misericordia y por la obediencia de corazón que el pueblo debe de tener, porque no solamente es así, porque Él le dice, ciertamente cercana está la salvación a los que temen, para que habite la gloria nuestra en tierra, la gloria en nuestra tierra. Entonces está hablando de esa promesa y de ese pacto, pero les demanda la obediencia. Siempre Dios va a condicionar entonces las bendiciones terrenales a la obediencia de cada uno de nosotros. La base de la iluminación en el camino también. Cuando usted encuentra Éxodo 40, que la base de la iluminación en el camino del Éxodo, encontramos también esas palabras de Dios en cuanto a la fidelidad. Y tenemos entonces ahí en el capítulo 40
estas palabras que vamos a leer. Ahí tenemos, entonces, en el capítulo 40, versículos 36 y 38, tenemos entonces las palabras de Dios ahí para el pueblo de Israel. Y dice que, y cuando la nube se alzaba, el tabernáculo de los hijos de Israel se movía en todas sus jornadas, pero si la nube se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba en la noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Mire, que no había luz, Dios les hizo luz, porque es la base de la iluminación en el camino, la columna de fuego que Dios levantó. Es lo mismo que dice el Salmo 143, 8, dice eso. O sea que Dios hacía el guía de Israel. Y promete ser el guía de nosotros si seguimos la luz de Él. Deberíamos ser nosotros como los insectos nocturnos que buscan la luz, ¿verdad? No sé qué hacen, pero siempre buscan la luz. Y el pueblo es guiado por Dios por todo el desierto, como puede guiarnos a cada uno de nosotros en la obediencia. Obediencia, porque dice que si se alzaba la luz, entonces alzaban el tabernáculo. Si no se alzaba la luz, ellos no se movían. Eso demanda obediencia del pueblo que era sensible en ese entonces a la voz de Dios, para que estuvieran entonces en sintonía o en acuerdo con Dios en lo que Dios quería hacer con ellos. De modo que la gracia de Dios siempre les siguió a ellos. Y la base del perdón de la desobediencia también está ahí, porque Él se lo dice, por ejemplo, en Números 14, 3 al 5, 19 al 24, si usted lee ahí, Él está hablando de la base del perdón, de la desobediencia. O sea que Dios estaba previendo, porque el hombre es frágil, el hombre falla, el hombre se equivoca, el hombre puede desviarse, pero el perdón de Dios está ahí. ¿Qué hiciéramos los cristianos si cometemos algún pecado, si nos enojamos o hacemos daño a alguien? Si no estuviera primera de Juan 1, 9 y 10. Que si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y aún primera de Juan 2.1 también así dice que, hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si uno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién nos defiende? Y quien tiene la prueba a la derecha de Dios de que lo que se hizo para la salvación está completa en nosotros. Y aún por esa sangre Dios tiene perdón de pecado. Así que la base del perdón está ahí. La desobediencia es estar en contra de Moisés aquí, en esos versículos que les cité. Estar en contra de Moisés, querer volverse a Egipto cuando hicieron el becerro de oro, querer nombrar a otro líder para regresar. Entonces, por esos pecados Dios los perdonó, guardó la vida por lo menos, aunque esa gente no entró a la tierra prometida. Y la base de la alabanza también. Cuando usted lee en 2 de Crónicas 5, 12 al 6, podemos encontrar ahí algunas cosas importantes que de los muchos versículos que yo tengo podemos leer de 2 de Crónicas
que habla de eso, la base de la alabanza, en el versículo 5, capítulo 5, 12 y 13, que es lo que tenemos ahí. Entonces, vea usted, si corrobora esto, dice: y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes, dice que tocaban las trompetas. Cuando sonaban las trompetas, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que se alzaba la voz con instrumentos y címbalos y otros instrumentos de música, alababan diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube en la casa de Jehová. Póngale cuidado que siempre dice que es la gracia de Dios. Daban gracias, y ahí está la palabra que es bueno y que es misericordioso. O sea que los pactos son de gracia por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. La base de la alabanza, la colocación del arca es ahí, y la alabanza del pueblo, dando gracias a Dios porque Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Es la base de la preservación también, porque Dios ha prometido preservar al pueblo de Israel en todo tiempo. Y entonces el cuidado de Dios, dice el Salmo 33, 18, que como a la niña de sus ojos, Dios los cuida a ellos. Y todos cuidamos bien nuestra vista, ¿verdad? Especialmente los ojos, porque como dice los estudiosos, que Dios ha colocado los ojos en un lugar donde aunque se quiebre la nariz no le pase nada a ellos. Y por eso le puso párpados, pestañas, cejas, para protegerlo. Entonces, eso es lo que dice Dios ahí en el Salmo 33, 18, que podemos buscarlo, podemos entonces leerlo, y está hablando Dios del cuidado que Dios tiene. Entonces dice que: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. Es que Él tiene cuidado y que está viendo, porque algunas personas piensan que ellos no son bendecidos, que ellos no tienen nada, pero la verdad es que el Salmo 40, que es bien conocido, y 17, lo que dice es que aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Dios está al cuidado de su pueblo, el cuidado de sus ojos, y Él preserva entonces a su pueblo, según el Salmo 40, 11. Él mantiene firme al que está para resbalar, ¿verdad? Mire, el Salmo 94, por ejemplo, es un salmo que dice lo siguiente, pensando en esto que es Dios. Ahí en el Salmo que he mencionado, el 94, 18, dice así: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tu consolación alegraban mi alma. O sea, se está hablando del cuidado de Dios,
que lo preserva, que lo guarda de resbalar, lo mantiene firme, porque su palabra es fiel y firme para cada uno de nosotros. Así que toda la historia nos muestra que Dios es un Dios de gracia, y estos términos revelan la gracia de Dios, mientras que Chen es el favor inmerecido de Dios al hombre en bendiciones espirituales y físicas, ¿verdad? Por su misericordia firme para mantener sus promesas, para mantener sus palabras, y debemos decidir a esto nosotros. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Así dice la palabra, y esto es lo que Dios espera, que nosotros entonces, como el salmista dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso esperamos, hermanos. Estamos retados a hacerle fieles a Dios, estamos retados a ser veraces con Dios, estamos retados a guardar su palabra para que la bendición de Él no deje de caer cada día. Dios le bendiga. Voy a orar por cada uno de ustedes. Padre, gracias por tu palabra y este tiempo que nos permites para comunicar tu fidelidad, tu misericordia, tu bondad, y que a base de eso, Señor, tienes promesas para el pueblo de Israel, para el futuro, y las promesas que ya le has cumplido de tener un Estado actualmente. También gracias porque esas promesas son para la Iglesia, Señor, principios que nos motivan para que nosotros podamos también buscarte, ser fieles, Señor, y confiar en tus palabras que son fieles y verdaderas. Gracias, bendice a nuestros amigos que nos escuchan y a nuestros hermanos, cualquiera que sea la circunstancia, que podamos ver a este Dios grande, más grande que lo que podemos imaginar. Te damos gracias, pedimos bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección.